Segundito, listo. Buenos días para todos quienes nos están escuchando y presenciando en esta grabación, en este video. Este video corresponde a la Cátedra de Colombia Precolonial y Colonial y estamos participando en él la compañera Carolina Álvarez, quien ha tenido a cargo la lectura de Asadorian, Catástrofe Demográfica y Organización Económica Colonial, el compañero Luis Carlos Núñez Bermeo, quien escogió el libro de Germán Colmenares, Transformación en la Estructura Social Indígena en Colombia, y quien les habla, César Mercado, quien escogió el texto de Ernesto Bar Pinzón, el profesor Ernesto Bar Pinzón, sobre el miedo, los rumores y la conquista como desestructuración simbólica en nuestros territorios. Le concedo la palabra a la compañera Carolina Álvarez, quien habrá, como todos nosotros, una presentación de 5 minutos con su postura inicial y posteriormente seguirá el compañero Luis Carlos Núñez. Adelante, Carolina, te escuchamos. Bueno, muy buenos días, compañeros. Un gusto compartir con ustedes en este gran debate. Bueno, el autor que yo elegí es Carlos Stepan Asadorian. Bueno, desde la perspectiva que él tenía sobre la conquista en el territorio americano en el siglo XVI, es que no se puede entender como un proceso civilizatorio, sino pues más bien como una catástrofe histórica que hubo en ese momento. Como en primer lugar, el autor destaca la drástica disminución de la población indígena, que digamos que principalmente ocurrió por las enfermedades, aunque él tenía otras hipótesis, por decirlas así, em, en las cuales también estuvo las guerras de conquista, la gran explotación laboral que sufrió estas poblaciones, y pues claramente pues hubo una disminución en sus poblaciones, ¿no? Pues por todas estas causas, por las enfermedades. Dentro de estas enfermedades o epidemias estuvo el sarampión y la viruela, entre otras, aunque estas eran como las principales, ¿no? Hubo una disminución casi hasta el 80% de estas poblaciones. Eh, es claro tener que estas enfermedades fueron introducidas, ¿no? Que venían pues por los españoles y estas se las transmitieron a estas poblaciones indígenas, ¿no? Eh, estas guerras de conquista y de explotación laboral también se dio con el despojo de tierras, ¿no? Que sufrieron estas poblaciones, lo cual provocó una crisis profunda en la reducción de estas poblaciones que afectó también la organización social y cultural de los pueblos indígenas, ¿no? También es importante entender que esta catástrofe no acabó con el sistema colonial como tal, ¿sí? Por el contrario, la economía se reorganizó para adaptarse a la falta de mano de obra que había allí. Como ejemplo, pues se fortalecieron los sistemas como la mita y la encomienda, ¿sí? Que era como las formas en las que ponían a trabajar a los indígenas. eh, o sea, como tal, esto permitía controlar el trabajo de ellos, ¿sí? La economía en su momento se basó mayormente en la explotación minera, ¿no? En la cual los indígenas eran forzados a trabajar pues, de unas formas brutales, ¿no? Eh, la economía también, pues, como lo mencioné anteriormente, se basó en mayor parte en la explotación. Mientras la población indígena iba disminuyendo, el sistema colonial seguía creciendo, aumentando. También es importante tener que bueno, al ir aumentando, creciendo, también hubo la extracción de la riqueza de ellos, ¿no? Em, ¿Qué más puedo decir? Las comunidades indígenas perdieron totalmente su autonomía, ¿no? Pues porque ellos tenían como sus costumbres, su cultura, religión, su forma, digamos, de organización social, de trabajo y demás. Entonces, pues llegaron los españoles y los explotaban a ellos, cambiaron todas sus formas de organización, ¿sí? Que ellos tenían. Y pues en este momento ellos se tuvieron que adaptar totalmente a ellos, ¿sí? Aunque ellos no quisiesen, pues los obligan totalmente de formas brutales
a que se organizaran a ellos, ¿sí? Bueno, y hasta aquí pues termino con mi postura ante mi autor. Muchas gracias. Bueno, Carolina, delicioso escuchar sus planteamientos, muy agradable. Igual que creo que es importante escuchar ahora los planteamientos de Luis Carlos. Bienvenido, Luis Carlos. A ti te ha correspondido el libro del compañero, del maestro Colmenares. Te escuchamos, Luis Carlos. Cecitar, muchas gracias. Un saludo para todos, para nuestra compañera Carolina, que está haciendo su postura, y agradezco este espacio tan especial donde puedo compartir acerca de los pensamientos de Colmenares, acerca de la catástrofe que hubo, o si fue civilizatoria o una catástrofe. Bueno, pues hoy quiero plantear pues la postura crítica frente a una idea pues que ya conocemos, que, y que se ha repetido muchas veces, ¿sí? En la historia oficial. La historia oficial pues nos cuenta acerca de que la conquista española en Colombia fue un proceso de civilización y además de eso que fue de progreso cultural, ¿no? Pero sin embargo, desde la perspectiva del historiador pues Germán Colmenares, esta interpretación está incompleta, ¿sí? E incluso pues engañosa puede ser, ¿sí? Porque pues oculta el impacto devastador que sufrió nuestras comunidades indígenas, ¿sí? Nuestras comunidades, los primeros habitantes de nuestro continente. Y según Colmenares, pues la conquista no significó pues un avance para los pueblos originarios, o sea, para él eso no fue un avance, ¿sí? Sino que fue una transformación pues muy, muy profunda y además destructiva de su estructura social, que es lo que él se basa en el libro, ¿no? Ese es el título, él habla acerca de lo social, ¿no? Y causa pues principalmente esta destrucción pues fue causada principalmente por tres factores, que fue el derrumbe pues demográfico, ¿no? La muerte de tanta gente, la imposición del sistema colonial que hablaba nuestra compañera Carolina, ¿sí? Que ya vamos a hablar más adelante de eso, y la destrucción cultural progresiva, ¿sí? De su cultura, de sus creencias, de instituciones políticas, ¿sí? Bueno, pues en primer lugar, digamos, uno de los cambios más determinantes, pues fue, sabemos, y yo creo que los tres coincidimos en esto, pues fue la catástrofe demográfica de nuestros aborígenes, ¿sí? Colmenares, pues describe este fenómeno como una destrucción sin precedentes, o sea, no ha habido otra, ¿sí? Entonces, esta reducción masiva de población no solo implicó menos habitantes, sino que también destruyó la organización social de nuestros indígenas, las bases sociales de ellos. Fue destructivo, ¿sí? Afectó las familias, ¿sí? Las comunidades, la jerarquía política tradicional que ellos tenían y también debilitó profundamente la capacidad de resistencia de nuestros pueblos, ¿sí? O sea, en otras palabras, la disminución de la población, ¿sí? Se derrumbaron también los equilibrios comunitarios que sostienen la vida social, ¿sí? En segundo, pues, lugar, la implantación del sistema colonial transformó, pues, radicalmente la vida de nuestros aborígenes. Instituciones como la encomienda, el repartimiento, el tributo, ¿sí? Y que esto llevaba al trabajo forzado, pues impulsaron un modelo de explotación constante. Y según Colmenares, pues este proceso fue incluso más destructivo que el choque militar inicial, ¿sí? Porque pues tenemos el pensamiento de que cuando llegaron los españoles ellos acabaron con todo, mataron, traían mosquetes, traían espadas hechas en acero, ¿sí? Pero no, la encomienda, el repartimiento y el tributo fueron desastrosos, ¿sí? Entonces, esta presión económica provocó también que la resistencia y rebeliones tempranas, como ocurrieron con los chichas, por el peso del tributo. Entonces ya con esta represión que hacían los españoles, entonces hicieron que también hubieran revueltas tempranas, ¿no? Y en tercer lugar, ya para terminar mi intervención, pues la transformación cultural completó el proceso de estructuración,
¿sí? Social, ¿sí? La imposición religiosa y la presencia de nuevas autoridades coloniales como curas, corregidores, reorganizaron pues la vida indígena bajo un modelo total ajeno y prácticas obligatorias como lo que ya conocemos, que hasta ahora lo tenemos, que es el bautismo, los matrimonios, las celebraciones religiosas, y esto no solamente significó, digamos, el desastre cultural, sino también el control espiritual, ¿sí? Nuevas cargas económicas sociales surgieron, ¿sí? Ellos tenían que pagar por todo eso, por los bautismos, por todas esas cosas, ¿sí? Afectando pues la identidad cultural y debilitando sus valores tradicionales. Entonces, por lo tanto, pues mi conclusión es clara. La conquista no fue simplemente un proceso de civilización, sino un proceso prolongado de dominación, perdón, colonial que destruyó la estructura social indígena en Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Pues a mí me corresponde analizar lo que plantea el maestro Hermes Tobar Pinzón. Básicamente, en su obra completa, porque tiene una extensa obra, plantea en este texto concreto de la estación del miedo, la desolación dispersa, eh, que entendamos que la conquista de América no fue un proceso lineal de civilización, sino una ruptura histórica, como ustedes lo están diciendo, en eso coincidimos todos, una ruptura histórica profunda que transformó de manera radical las sociedades indígenas. Y a partir de su análisis hay básicamente tres ideas que estructuran su interpretación. En primer lugar, el maestro Tobar Pinzón introduce el concepto de sentido trágico del rumor, sentido trágico del rumor, nunca había escuchado ese término, mediante el cual demuestra que las sociedades indígenas no fueron sorprendidas ingenuamente, sino que ellos anticiparon la llegada de los europeos y la violencia asociada a este proceso. El rumor funcionó como un mecanismo de información, de circulación de información entre distintos pueblos y evidencia la existencia de, pues no de las redes sociales que tenemos hoy, pero sí existían redes sociales y culturales entonces, y eran redes sociales y culturales complejas en ese mundo prehispánico. En segundo lugar, el doctor Hermes Tovar Pinzón plantea que, eh, como ustedes lo afirmaron en los dos textos que leyeron, es una catástrofe demográfica y cultural. La llegada de los europeos generó un colapso de poblaciones enteras, la destrucción de todas sus estructuras sociales y la imposición, como lo está reiterando Carolina y lo dice Luis Carlos, de unas nuevas formas sociales y de organización. Incluso en la primera parte ellos se aprovechan de esas estructuras sociales y jerárquicas para aliarse con otros grupos e imponer dominación y subyugación. Era imposible, como lo han afirmado los historiadores, que un grupo pequeño de españoles pudiera dominar una población tan amplia, tan vasta Ujú. de aborígenes, de pobladores de nuestro territorio. Por otro lado, hay un ejemplo textual de eso y es que el Caribe colombiano, regiones como Urabá se convirtieron en escenarios de violencia sistemática, marcando el inicio de relaciones de dominación que luego se expandieron por todo el continente. Relaciones de dominación que todavía prevalecen en muchos de nuestros territorios mediante el despojo y el desalojo de vastas regiones en el país. En tercer lugar, sostiene Tobar que esa violencia inicial no fue un episodio aislado, sino que fue el fundamento de un nuevo orden social impuesto por los europeos. Él inclusive tiene otro libro que lo voy a mostrar acá, que se los había mostrado previamente, que es el análisis de la hacienda colonial. Esa conquista dio lugar a unas estructuras económicas basadas en la explotación y la desigualdad, consolidando un sistema que todavía está vigente, que dura todos los siglos que tenemos hasta hoy. Desde esa perspectiva, la conquista difícilmente puede entenderse entonces como un proceso de civilización. Por el contrario, es una catástrofe histórica para las poblaciones originarias caracterizada por
el miedo, la intimidación, la desolación, la destrucción. Y no obstante, también debe reconocerse que este proceso dio origen a nuevas formas de organización social, lo que invita pues a analizarlo desde toda su complejidad. En conclusión, y yo me quiero anticipar en aras del tiempo, esa es mi conclusión, es que el enfoque del profesor Ernesto Bar permite replantear la comprensión de la conquista, alejándonos de narrativas muy simples y reconociendo que sobre todo su carácter fue profundamente violento eh, y transformó por completo la historia de América Latina. Esa es mi intervención. Le cedo el paso a Carolina si quiere agregar algo y a Luis Carlos si quiere hacer alguna réplica igual que Carolina. Carolina o Luis Carlos. Bueno, pues yo siento que todos los actores, los tres que tenemos, concuerdan en algo, ¿no? Que este proceso no fue tanto civilizatorio, sino una catástrofe demográfica, ¿no? O sea, todos pueden Completamente, concluir lo mismo, ¿no? Y más o menos se dio completamente. de las mismas formas, ¿no? En la explotación laboral, en las epidemias que ellos introducieron, en la dominación que tuvieron los españoles con estos grupos indígenas, que hubo mucha desigualdad, despojo de sus tierras, el cambio que hicieron en ellos, tanto en sus culturas, en su organización social, y pues sí, todo esto hizo que disminuyeran estas poblaciones, que cambiara todos estos sistemas, y fue eso una catástrofe brutal en su momento. Correcto, correcto. Luis Carlos, Bueno, Cecitar, me llamó algo la atención de su postura al final, y es que hay que ver también pues la parte interesante, ¿no? Y interesante no solamente, sino la parte también pues buena de esto al final. Pero pues definitivamente, según los autores que leímos, que pudimos estudiar, pues esto fue pues una catástrofe histórica para las poblaciones originarias, para nuestras poblaciones y nuestros antepasados, ¿sí? Entonces, pues teniendo en cuenta pues la ruptura social, ambiental, la destrucción cultural, de valores, de nuestras estructuras de esa época, y también pues la implementación pues prolongada de eso que llamaron, digamos, lo que hablábamos acerca de la encomienda y todo esto, trabajo forzado, esto fue encomienda, la mitad. impresionante. La mitad, Ujú. sí, ajá. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Voy a seguir leyendo Colmenares y pues si Cecita nos puede compartir ese libro también sería excelente porque pues podemos entender mucho acerca de las investigaciones que ellos han hecho y nos dan como una idea más clara de cómo habitaron nuestros aborígenes y cómo fue todo el proceso de la colonia y de la invasión española a nuestro continente. Entonces, pero definitivamente sí fue un desastre cultural y social. Eso es como la conclusión que tengo. Muchas gracias. Ya que tú mencionas la importancia de compartir este texto de la Hacienda Colonial e Información Social del profesor Ernesto Pinzón, quería comentarles que yo subí al foro una breve reseña biográfica del profesor Ernesto Bar, y es un historiador colombiano nacido en Cajamarca, Tolima. Me parece interesante que lo leamos. Inclusive el doctor Pedro Edwin ha recomendado sobre todo la obra que se llama Relaciones y visitas a los Andes. Él insistió mucho en esa obra. Son 6 tomos publicados del 2000, desde 1992 al 2018. Y yo creo que cuando uno comienza a leer a este personaje, Ernesto Pinzón, descubre que no solamente la historia, por ejemplo, en mi caso, la escribió Indalecio Líbano Aguirre. Hay autores muy profundos como Hermes Tobar Pinzón, que yo no lo conocía, lo reconozco, lo vengo a conocer ahora que estoy en esta cátedra con el doctor Pedro Edwin. Lo mismo que a Carl Henry Lengebach, con el cual hemos apoyado este debate como lo hicimos en la introducción preliminar a la grabación. Mencionábamos que estos debates no solamente fueron las obras que leímos asignadas y de lectura obligatoria de Colmenares, de el autor Ernesto Bar,
y del autor que le tocó a Carolina, sino que hemos hecho un balance en las reuniones preliminares que algunas no grabamos Ujú. para escuchar también a Sadorian y lo que había leído previamente Carolina. No sé si podemos comenzar a entrar en conclusiones finales la anuencia de ustedes para que demos por terminada esta grabación. Sí, señor, claro que sí. Sí, yo Carolina, pensaría. Ah, bueno, démosle Carolina. el paso a Carolina, por favor. Carolina, hola. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, desde la perspectiva que tenía Sadorian hacia la conquista, es que no se puede entender de ninguna forma que ese proceso haya sido civilizatorio, ¿no? No se puede entender civilizatorio algo donde muchas personas sufrieron, ¿no? Estas poblaciones indígenas sufrieron demasiado en varios aspectos, como lo mencionaba anteriormente, ¿no? En el que ellos fueron dominados por estos españoles, en el que disminuyeron sus poblaciones, en el que cambiaron todo drásticamente en sus formas de trabajo, en su parte cultural, en de la religión, tuvieron que ser desplazados en ciertos momentos. eh, y pues sufrieron demasiado, ¿no? Eso es claro en ese momento, que fue una catástrofe histórica muy grande y sí, fueron muy dominados en su momento, ¿sí? Entonces, de ninguna forma se puede entender que fue una civilización, ¿no? O sea, pues sí cambiaron sus formas en que se transformó la economía y demás, pero pues de una forma muy brusca, ¿no? Entonces, pues puedo concluir que, como lo dice un autor, que Violenta, fue una catástrofe. violenta, Sí, muy violenta. violenta, correcto. No sé, Luis Carlos, si quiere Sí, agregar algo. sí, 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 señor, claro. Bueno, esto, la verdad, para mí es muy apasionante este tema, conocer nuestra historia y sobre todo cómo fue el proceso de colonización en nuestro continente, ¿sí? Por una raza que venía de Europa y llegaron a nuestra tierra y creyeron que no teníamos cultura, creían que no teníamos creencias, creía que éramos algo incivilizado. Y pues imagínense lo que se ha construido en América, no solamente en Sudamérica, sino en Centroamérica y Norteamérica, en especial Centroamérica, ¿no? Que teníamos los aztecas, los mayas y que tuvieron hicieron un calendario maya, tenían una arquitectura impresionante, unos conocimientos de la astrología impresionante, y los incas, por ejemplo, acá en nuestro Colombia, los chichas, los... mm, em, bueno, todas estas culturas con unos conocimientos tan avanzados en orfebrería, en alfarería, en todas estas cosas. Entonces, para mí también fue algo impresionante ya desde mi concepto. eh, este proceso fue difícil, complejo y pensaría que fue una invasión impresionante y que derramó mucha sangre y además sufrieron, digamos, todo el tema de tortura, de y de esa implementación de trabajos forzados y obligación, incluso a las mujeres. Me llamó mucho la atención de Cecitar, de la teoría que tiene Cecitar acerca de las indígenas y el tema ya hablándolo desde un ámbito ya, digamos, de deseo sexual y todas estas cosas. Entonces, Permíteme una interpelación allí, sí, 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 para señor. poner en contexto a los videoescuchas y al profesor mismo. Ujú. El profesor Hermes Tobar, yo planteaba en una pregrabación y en las reuniones que hemos tenido, la del sábado, por ejemplo, plantea que lo primero que sucede aquí es que los indígenas anticipan la llegada de los europeos gracias al tema del rumor y las redes sociales, un proceso de información que ellos tenían en ese entonces. Pero yo siempre digo que el primer, digamos, el primer estallido del conflicto es la invasión. ¿Sí? La invasión es llegar a una tierra. Tú no puedes llegar a mi casa si no te he invitado, ¿sí? Tú no puedes llegar a mi territorio si yo no te pedí que vinieras.
y ellos llegan aquí aprovechándose de la ingenuidad de nuestros primeros pobladores. Y los primeros pobladores, en medio de una ingenuidad e inocencia, lo reciben porque, como le decía el cacique en la leyenda, yo les anuncié que iban a venir hombres de barba y hombres blancos, ¿sí? Y el indígena cae inocentemente en ceder parte de su territorio y en ofrendar y en brindar regalos a esos que él no consideraba invasores, visitantes. Pero eh, yo lo que planteo para redondear la idea de la interpelación que le hice a Luis Carlos y a Carolina es que el primer despojo es el despojo de quitarle a un ser humano algo que le pertenece desde el punto de vista de la pertenencia de su compañera, su mujer o su hombre. Y cuando estos europeos ignorantes llegan a estos territorios, vienen de una edad media, de un oscurantismo, vienen de la ruptura de la iglesia partida en pedazos cuando llega el protestantismo y salen al Renacimiento. Esto se da en el siglo XV, recordemos, ¿sí? Y llegan aquí y encuentran a la población eh, primitiva de estos territorios desnuda. Imagínense 3 meses de navegación de estos personajes, solo hombres, cómo llega su líbido. Entonces llega el arrebato de un ser que tiene su vida realizada como familia, como cultura, con su compañero, con sus compañeros, no sabemos. ¿Estamos? Esa es la parte que a mí más me impacta, más me impresiona. Ahí empieza la primera parte, la chispa que enciende el conflicto. No es solamente es el despojo material, no es el despojo de las relaciones sociales establecidas. Dejo ahí. Ujú. Sí, señor. Interesante. Me interesó mucho esa teoría porque es verdad, y es profundizar más, no solamente estar como, bueno, listo, sí, fue un proceso, llegaron, nos invadieron militarmente, socialmente, culturalmente, sino que ir más allá de la cultura, más allá de lo social y sacar, digamos, esas teorías que pueden ser real. Así es, Citar. Muchas gracias. Podemos ya entonces cerrar, porque yo creo que estamos pasados del tiempo. Sí, señor. Estamos Sí, yo pasándonos pensaría. del tiempo. Espérame ¿Listo? un segundito, ya terminamos acá entonces. Ok. ¿Listo? Un segundito. Listo.